Bien, el tema a desarrollar es la evaluación inicial del paciente con trauma. Esta patología la vemos todos los días en las salas de emergencia en cualquier parte del mundo. Entonces, se ha creído por conveniente realizar la clase magistral con la presencia de todos ustedes para poder darles una aproximación de cómo debemos abordar este tipo de patología, sobre todo en emergencia y específicamente en esta enfermedad trauma. Tenemos que tener un orden de cómo abordar al paciente, de tal manera que ello nos permita disminuir su humor y mortalidad. ¿No? Recuerden ustedes cuando ya se hizo reanimación cardiopulmonar, también hay un orden, existe un orden y unas guías, unos protocolos, unos pasos secuenciales que nos ayudan a que el paciente pueda recuperarse. Y en general en emergencia siempre tenemos que tener un orden, sea la patología que enfrentemos, hay que tener un orden de secuencia de pasos que por fisiología y por lógica nos van a ayudar a tener al paciente con mejor expectativa de vida, ¿no? La idea es que nosotros, cuando sospechemos algún diagnóstico, lo podamos buscar. Y si lo buscamos, probablemente lo encontremos. Y si lo encontremos, podamos definir cuál es y qué hacer con el mismo. Pero si simplemente no sospechamos, nunca lo vamos a buscar. Entonces en emergencia siempre seguimos ese orden, ¿no? ¿Qué sospecho? Lo busco, quizá lo encuentro, y si lo encuentro, ¿qué hago con ello? Bien, el trauma existe desde la prehistoria. Hay en los cuales se ha evidenciado que ha habido daño de una persona a otra con un objeto contundente, probablemente una piedra, y que produjo hace miles de años una lesión a nivel mandibular. Esta lesión mandibular con fractura probablemente produjo un cuadro séptico a nivel de una complicación dental, con muerte de la víctima, ¿no? Entonces el trauma es una patología que la vemos todos los días y coexiste con el desarrollo y la existencia del ser humano, ¿no? No solamente los humanos tienen trauma, también los animales. Pero el tema es tan importante que aún así el desarrollo y la forma de abordar el tema no tiene muchos años en cuanto a su estructuración y su visión como enfermedad realmente. ¿Cómo definimos trauma? Es una lesión, y esta lesión es grave, que puede producirse a nivel del cuerpo humano y tiene origen por una energía que se aplica al cuerpo humano. Esta energía puede ser mecánica, un golpe, una caída, eh, puede ser térmica, quemaduras por líquido hirviente, quemaduras por un gas que haya explotado. De tipo eléctrica también hay electrocución, es una especie de trauma. Pueden ser lesiones químicas o lesiones de tipo de objetos que produzcan radiación, ¿no? Y esta lesión es capaz de sobrepasar nuestra fisiología normal. Los traumas pueden ser internos, es decir, no podemos visualizarlos fácilmente, o pueden ser externos, aquellos que sí se pueden ver endoscópicamente. Y pueden variar desde una lesión única, que puede ser simple o compleja, hasta lesiones múltiples, ¿no? Y ya sea única o complejas, pueden estas comprometer la vida del paciente. Siempre es importante, por tanto, buscar cuál ha sido el mecanismo de producción de la lesión asociada al trauma. Cuán grave es y cuál va a ser la evolución posterior del cuadro del paciente sometido a trauma. El trauma es una situación abrupta, emerge de un momento a otro, por tanto, es una emergencia, porque emerge y puede presentarse en cualquier momento, en cualquier lugar, y compromete la vida del paciente. En muchas series es la primera causa de mortalidad, sobre todo ataca a población joven, económicamente activa, entre 15 y 40 años, ¿no? Esta población es la que mayormente es afectada por el trauma. Es un problema de salud que constituye
uno de los más caros que existen, porque hay mucha mortalidad y muchos gastos en lo que es atención propia, en lo que es recuperación, rehabilitación de los pacientes. Puede dejar secuelas en los pacientes, ¿no? Secuelas temporales o permanentes, y esto va a generar gastos. Se considera el trauma como una epidemia silenciosa de los tiempos modernos. Se dice silenciosa porque quizá estamos acostumbrados ya a que viendo noticias, escuchando noticias, leyendo diarios, revistas o simplemente saliendo a las calles, podamos enfrentar y ver la existencia de muchos pacientes sometidos a trauma y estamos, entre comillas, acostumbrados a ver accidentes de tránsito como piloto, copiloto, peatón, accidentes vehiculares, transporte público, accidentes aéreos, quemaduras, lesiones producidas por delincuencia, por arma blanca, con proyectil de arma de fuego, etcétera. Y estamos ya quizá, como vuelvo a repetir, acostumbrados a ver esto y nos parece como normal, pero si sumamos la cantidad de pacientes lesionados o los pacientes que puedan perder la vida, esto constituye un número importante, que en muchas series, sobre todo en población joven, en muchos países del mundo es una de las primeras, si no la primera causa de mortalidad, y en otros está entre las 5 primeras causas. De ahí la importancia de que nosotros, quienes trabajamos en emergencia, y ustedes que van a trabajar en emergencia, ya sea como internos, residentes o especialistas, que hagan patología o hagan especialidad asociada a los cuidados críticos, debemos saber manejar adecuadamente. Importante es la capacitación del personal que va a atender a los pacientes, la infraestructura adecuada de los centros de salud que van a atender a los mismos, así como los equipos biomédicos y de ayuda diagnóstica competentes para poder abordar. Simplemente pensemos, nuestra carretera panamericana de Tumbes a Tacna, tiene muchos centros de salud, y muchos de ellos sí van a recibir, y reciben diariamente, y han recibido pacientes sometidos a trauma, sobre todo accidentes asociados a eh, lesiones producidas por accidentes vehiculares, y son llevados a centros que están en las carreteras. Todos estos centros deben estar equipados suficientemente para atender pacientes con trauma, en cuanto a ayuda diagnóstica, equipamiento biomédico y sobre todo al personal asistencial de salud que va a atender a las víctimas. Una revisión de estadística nacional del Ministerio de Salud, trauma está ahí en cuarto lugar, e incluso por encima de enfermedades vasculares cardíacas o cerebrales. Entonces, está entre las 5 primeras causas de mortalidad, en este caso mortalidad. De la importancia de poder atacar este tipo de patología. En cuanto a un poco de historia, les decía que el trauma existe hace miles de años, pero no es hasta hace poco, el siglo pasado, en que se empieza ya a estructurar esquemas de manejo del paciente con trauma, ¿no? Voy a referirme a Estados Unidos, hacia la década del 60, no había criterios uniformes para manejo del trauma. Es en el año 1976 en que ocurre un accidente aéreo. El accidente aéreo es un médico que tenía su avión privado, sale a dar un viaje doméstico con su familia de un estado a otro, y lamentablemente sufre un accidente con caída, precipitación de la aeronave y con lesiones discapacitantes y mortales en algunos de ellos. El médico sobrevive, pero hace una revisión de cuál fue el manejo que recibió a nivel prehospitalario en cuanto a trauma, describe lesiones y postula lo que pareciera para él, qué lo pareció que estuvo bien hecho y qué cosa no estuvo bien hecho, ¿no? Con la finalidad de dar una contribución a cómo debería ser manejado un paciente con trauma. Es así que él presenta su evaluación preliminar, sus manuscritos, y ahí nace el manejo ordenado del paciente con trauma. Incluye la vía aérea, la ventilación, la circulación y otros,
con la finalidad de que nosotros podamos tener un orden adecuado del manejo del mismo paciente con trauma. En inglés, este reporte preliminar constituye lo que vendría a ser una evaluación del paciente con trauma, y en el inglés es el ATLS. El ATLS es el soporte de vida avanzado de trauma. Es decir, el paciente que tiene trauma puede ser manejado a nivel hospitalario con una secuencia de pasos que se van a describir en el ATLS. A de avanzado, T de trauma, L de vida y S de soporte, ¿no? Entonces el ATLS es el soporte de vida avanzado de trauma. Nace en esa época en Estados Unidos y es así que se postula como un primer curso en el año 1978, el primer curso de ATLS en Estados Unidos, y 2 años después ya se incluye como capítulo del Colegio Americano de Cirujanos el programa ATLS y se difunde en Estados Unidos en esa época. Hacia el año 86 ya el curso empieza a exportarse a muchos hospitales y países del mundo. El Perú es uno de ellos. En el país no tenemos un sistema integrado de atención de emergencia, por tanto tampoco de trauma. Han habido algunos esbozos iniciales en la seguridad social en la década del 90, en que esto, así se llamaba, IPSS, era lo que es ahora de salud. El IPSS es el Instituto Peruano de Seguridad Social. Habían programas iniciales de manejo de trauma, hubo un capítulo peruano de ATLS, en aquella época ya empezó a dictarse ATLS en el país. El ATLS se dicta exclusivamente para médicos que trabajan en áreas críticas a nivel nacional. Lo realiza la Sociedad Peruana de Cirugía con instructores acreditados y acceden al curso médicos. Es un curso solo para médicos con 2 días de inmersión total, y es un curso teórico práctico. En el salud hay bastante intención de que el personal que trabaja en áreas críticas, que trabaja en emergencias específicamente, estemos capacitados permanentemente en el ATLS. Actualmente hay un gran capítulo que se ha separado de lo que es manejo del trauma. Si bien es cierto, el ATLS es un curso para médicos, para manejar trauma y para manejar en el hospital, hay otro gran grupo de pacientes que son manejados fuera del hospital. Y también es muy importante. El manejo prehospitalario de los pacientes con trauma ha dado pie para que se desarrolle un capítulo importante que es el pre-hospital Trauma Life Support, o sea, es el soporte de vida de trauma prehospitalario. Entonces el PHTLS es otro capítulo en el cual el paciente es manejado a nivel prehospitalario. Este curso de PHTLS sí es un curso más extensivo, no solamente médicos, personal de salud, licenciados, bomberos y otros pueden llevar este curso porque te da unas destrezas de cómo afrontar el paciente con trauma fuera del hospital, ¿no? Nuestro sistema peruano deberíamos tener un sistema prehospitalario mucho más desarrollado, porque es una ventaja que el paciente haya sido manejado adecuadamente a nivel prehospitalario, de tal manera que a nivel hospitalario, cuando ya llegue el paciente al nivel hospitalario, tengamos una mejor posibilidad de disminuir su complicación. Lamentablemente, hay una alta mortalidad en esta enfermedad, y los pacientes con trauma pueden morir en 3 fases. Hay 3 fases bien definidas. Una primera fase es aquella que se produce en pocos segundos o minutos, y lamentablemente aquí la lesión es tan severa, pero tan severa que el paciente probablemente muere inmediatamente. Nos referimos a patologías tan graves como una ruptura aórtica o como un traumatismo encefalocraniano con exposición de masa encefálica o una lesión cardíaca con ruptura muscular, etc. Aquella patología que produzca lesión severa, grave, que compromete inmediatamente la vida, ahí probablemente no tenemos mucho que hacer. Lamentablemente el paciente lo vamos a perder. Esa es la primera fase. En cambio, en la segunda fase llamada la hora dorada porque es una hora de oro, allí tenemos algunos minutos o algunas horas para poder actuar. Aquí se producen lesiones que son potencialmente manejables, tratables, clínica o quirúrgicamente.
Ejemplo, hematomas epidurales, subdurales, hemonemotórax, fracturas de pelvis, hemorragias cerebrales y otras. En la segunda fase, la hora, la patología me permite todavía actuar. Tengo a unos minutos o a unas horas. Finalmente, el paciente que logre sobrevivir en la tercera fase puede también comprometer su vida, ya días o semanas después, y aquí la complicación es secundaria a una infección, ejemplo, una sepsis o una falla orgánica multisistémica. Le decía que basta escuchar noticias, ver noticias, salir a la calle y enterarse de las cosas que suceden todos los días, y todos los días vamos a ver trauma. Ustedes ven ahí un collage de imágenes, la imagen de la izquierda, septiembre 11, Estados Unidos, 2001, atentado contra las Torres Gemelas, con aviones, miles de lesionados y miles de víctimas, ¿no? Un país de primer mundo. Las imágenes que están en la parte de la derecha, el enero del 2020, hace pocos meses, la deflagración de gas licuado de petróleo en Villa El Salvador con muchos quemados, trauma. Las imágenes centrales son imágenes recientes, 14 de noviembre, movilización social en el país y enfrentamiento de jóvenes en marcha con policía, y hubo muchos lesionados, algunos leves, moderados, otros con lesiones por proyectiles, y 2 fallecidos. En la imagen inferior derecha, 3 días después, una camioneta, en un cruce, la motocicleta es embestida, la conductora de la motocicleta fallece. Todos los días vemos trauma. Para manejar en forma inicial el trauma tenemos unos elementos en ese orden. Ese es el orden que debemos seguir para manejar trauma. Y en general, lo número uno es estar preparados. El estar hoy día en esta reunión 8 de la noche con todos ustedes es prepararnos. Es prepararnos, es motivarnos, es estimularnos, es leer, es practicar, es revisar, es actualizarse. Eso es. En todo, nosotros como médicos permanentemente tenemos que estar actualizados, revisando y poniendo en marcha nuestra ciencia, nuestra experiencia y nuestra evidencia. Segundo punto importante, triaje. El triaje, debería haber un triaje a nivel prehospitalario que discrimine el tipo de paciente y se clasifique para poder ser trasladado ese paciente a un centro adecuado. En el país no tenemos ningún centro de trauma específico, en todo el país. En otros lugares del mundo existen centros de trauma, centros específicamente que manejan trauma. Por tanto, un paciente que tuviese trauma debería ser evacuado a un centro que tenga manejo completo de infraestructura, equipamiento, de ayuda diagnóstica y personal entrenado en manejo del trauma. El tercer punto, que va a ser el corazón de la charla, es el survey o evaluación primaria. El survey o evaluación primaria es importantísimo. Es una evaluación rapidísima. Y es tan rápida que ya se le ha hecho una mnemotecnia, que son las 5 primeras letras del abecedario. El A, B, C, D, E. Ese es el survey primario. Todos los médicos deberíamos saber esto, de cómo abordar al paciente con trauma, siguiendo esa secuencia de las 5 primeras letras del abecedario. El cuarto punto es reanimación. El paciente, una vez que yo le evalúo, tengo que reanimarlo, porque algo puede estar complicando su fisiología. Por tanto, voy a requerir como quinto punto a unos anexos a la revisión primaria y reanimación. En sexto punto, consideren la necesidad de trasladar a ese paciente. En séptimo punto, el survey o evaluación secundaria, importante también. Así como hay una evaluación primaria, hay una evaluación secundaria, que como su nombre lo dice, la debo hacer de una vez que ya hice la primaria. No puedo saltarme esos pasos. La evaluación secundaria se dice que es una evaluación desde la cabeza a los pies del paciente. Es decir, es una evaluación completa, minuciosa, para revisar área por área en busca de alguna lesión que pueda tener ese paciente. Siempre asociado a la historia clínica del paciente. Posteriormente, de la evaluación secundaria o survey secundario, hay anexos. Algunos anexos a la revisión secundaria que me van a ayudar a mí para mantener al paciente en lo mejor posible estable. Siempre, luego, al paciente hay que monitorizarlo en forma continua, reanimarlo siempre y constantemente reevaluarlo. Yo puedo estar en el survey secundario y
probablemente tengan que regresar nuevamente de la vía aérea, si es que se ha complicado o se me está complicando el paciente. Monitorización y reevaluación, para luego continuar finalmente con los cuidados definitivos, que puede ser en una sala crítica, una sala de terapia intensiva, en una sala de operaciones, etc. Aquí es importante el manejo multidisciplinario. El emergenciólogo recibe al paciente, pero de ser necesario, hace interconsultas para algunas especialidades. Ejemplo, cirugía general, ejemplo, cirugía vascular, cardiovascular, neurocirugía, traumatología y otras según el tipo de paciente. Entonces, en el manejo inicial es importante que ustedes actúen en la segunda fase, llamada la hora dorada. Tenemos pocos minutos, pocas horas para manejar al paciente en esa etapa. Abordemos lo que es la evaluación o survey primario, que es la parte central de la presentación. La evaluación o survey primario, como les decía, ya tiene 5 letras definidas del abecedario. Las 5 están en mayúsculas y son A, B, C, D y E. A es vía aérea con control de la columna cervical. La B es ventilación o respiración. La C es circulación con control de hemorragias. La D es la de déficit neurológico. Y la E es exposición con control ambiental. Es importante evaluar al paciente en esta secuencia. Se dice que esta secuencia debe ser rápida. Y si el paciente en la letra A de vía aérea me responde, me habla, probablemente estoy yo un poco más tranquilo porque su vía aérea está permeable. Es decir, yo ya hablando con el paciente y si me responde adecuadamente, ese paciente tiene una buena ventilación, está respirando. Y si me habla y me dice sus datos, tiene una buena circulación, probablemente no está en choque hemorrágico. Y si me habla adecuadamente, me dice su nombre, qué pasó, en la D no tiene déficit neurológico probablemente. Es decir, el ABCD yo lo puedo evaluar probablemente hasta en 10 segundos. ¿No? Se dice que el ABCD debe ser hecho en 10 segundos. El problema está cuando el A no te responde, o B no ventila, o C no hay una buena circulación, ahí voy a demorarme más. Pero si un paciente, cuando el ABCD y le hago el ABCD, significa, si todo esto está patente, me responde adecuadamente, no pasan ni 10 segundos, ¿no? Es decir, en 10 segundos yo tengo una idea aproximada de cómo está ese paciente. Probablemente, si tiene un ABCD correcto, tranquilos. El problema está cuando no me falla una de ellas y me demoro más de 10 segundos en hacer mi survey primario. Veamos. Empecemos con la letra A. A es vía aérea, siempre con control de columna cervical. La mejor manera de fijarme si el paciente está con la vía aérea permeable es hablándole. Si él me habla, la vía aérea está permeable. Pero puede no estar permeable por secreciones, por sangre, por objetos, cuerpos extraños, por la misma lengua. Entonces hay que permeabilizar siempre la vía aérea, si es necesario que hacer aspiración de secreciones u otros. Pueden colocar una cánula orofaringea o tubo de mayo. Siempre la A va unida al control de columna cervical. Si no han controlado columna cervical en el prehospitalario con un collarín cervical, coloquen collarín cervical obligatorio. Es importante que sepamos, si no lo han revisado, no han tenido la experiencia, cuando hagan su práctica hospitalaria, coloquen collarín cervical y también retiren el collarín cervical. Tiene toda una técnica. Hay que practicar ese tema, es importante. Entonces, la letra A es vía aérea con control de columna cervical. Una vez que he hecho yo esa primera letra, recién puedo pasar a la letra B, que es ventilación y respiración. Aquí recordarán ustedes su etapa de semiología, y siempre en el tórax, hay que tener el tórax del paciente desnudo para poder inspeccionar, palpar, percutir y ocultar. Porque en la letra B de ventilación, probablemente yo pueda encontrar alguna lesión que pueda afectar la ventilación y una de ellas puede ser mortal. Entonces, en B de ventilación, vean la ampliación, palpen, percuten y oculten. Ahí utilizarán su estetoscopio para poder ocultar y recordar su semiología. Algunas patologías que puedo ya encontrar en la letra B de ventilación, que pueden ser mortales, es importante ver que ejemplos. Acá a continuación voy a poner unos ejercicios de ejemplos. Si el paciente
tiene un mecanismo de lesión. Ejemplo, era piloto de un vehículo a alta velocidad y tuvo una contusión frontal contra un árbol, choque frontal contra un árbol, y tiene una lesión tipo trauma torácico cerrado, y está con dolor en el tórax izquierdo. A la ocultación el murmullo no pasa en ese lado izquierdo, a la percusión hay timpanismo incrementado, la tráquea se desvía al lado contralateral, es el lado derecho, se ingurgitan las venas yugulares. Estoy ante un neumotórax. Si estoy ante un neumotórax, atención, no puedo hacer la C ni la D si es que no he solucionado mi neumotórax. Si clínicamente usted detecta un neumotórax, tiene que drenarlo inmediatamente. Una aguja, un catéter, 14 o 16, segundo espacio intercostal, línea media clavicular en el emitórax afectado para permitir que ese aire salga y descomprima ese pulmón que está ahí totalmente comprimido y puede producir un tipo de shock llamado shock obstructivo. Usted cuando examina al paciente, vea si en el tórax tiene una herida, por ejemplo, por arma blanca, y puede haberse producido un neumotórax simple. Si hay un neumotórax simple, hay que colocar un parche, y este parche cerrarlo por 3 lados. Este parche se cierra por 3 lados y se deja a un lado sin cerrar para que funcione como una válvula. Es decir, el aire no entra, pero sí sale. Eso es un neumotórax simple o abierto. Si por el contrario usted ausculta, no pasa el murmullo, percute y hay matidez, ejemplo de la mitad inferior del emitórax izquierdo, y el paciente está con dolor y el mecanismo de lesión ha sido también el tramo torácico cerrado, estoy ante un hemotórax. Ese hemotórax tengo que tener en cuenta que debo drenarlo posteriormente, no en ese momento, pero ese procedimiento va a demorarme todavía un tiempo. Ahí debo colocar un tubo grueso en el quinto espacio intercostal, línea axilar media. El tubo grueso es tan grueso que puede usarse tranquilamente una sonda rectal número 30, que es tan gruesa como el dedo índice de ustedes, ¿no? Debo palpen si encuentran ustedes que hay enfisemas subcutáneos, es decir, crepitantes en el cuello, en el tórax anterior, probablemente se ha roto la tráquea, o ese un neumotórax mismo, atención, que está produciendo salida de aire. Es decir, en la letra B, es importante que puedan tratar ustedes el neumotórax y detectar alguna otra lesión que pueda ser manejada posteriormente. Aquí, importante, saturación de oxígeno, apoyo oxigenatorio de su paciente, cánula venasal, Venturi, máscara, reservorio. Si es necesario intubar, intuban a su paciente, colóquenle ventilación manual o ventilación mecánica posteriormente según necesidad. Una vez que he hecho la letra B, recién paso a la letra C. Acá una rápida mirada a lo que es en acciones que voy a hacer en cuanto a la aparición de algunas patologías en la letra B. Dijimos que en neumotórax de tensión, su aguja, neumotórax abierto, coloquen su parche cerrado por 3 lados. Si es un neumotórax masivo, como en la imagen inferior del lado izquierdo, hay una reopacidad compatible con el neumotórax, hay que hacer un drenaje. Pueden tener fracturas costales también. Si tienen ustedes fracturas costales, por lo menos 3 costillas en 2 sitios diferentes, eso hace que mi tórax ventile inadecuadamente, hay una respiración totalmente asincrónica, hay un desbalance tóraco-abdominal. Esa ruptura de 3 costillas en 2 sitios diferentes hace que mi tórax esté inestable. Eso es un tórax inestable. Un tórax inestable es un gran problema. Ese paciente, aparte de tener una contusión pulmonar allí, puede producirse falla respiratoria y va a requerir intubación con ventilación mecánica. Otra patología que debo también evidenciar acá y pensarla y sospecharla y tenerla en cuenta es que si el paciente tiene un traumatismo torácico cerrado y está con, ejemplo, taquicárdico, hipotenso, a la ocultación los ríos cardíacos están débiles, muy alejados, se escuchan muy alejados, y el paciente está con ocultación yugular, hipotenso y taquicárdico, y además pudiese presentar alguna arritmia, el pulso está arrítmico, estoy ante una contusión cardíaca y probablemente hay líquido en pericardio y este líquido pericardio, que es sangre, está produciendo un taponamiento cardíaco. En ese caso hay que hacer una pericardiocentesis, es drenar a nivel del ángulo sífogo
cifro costal izquierdo, con la aguja dirigida hacia el hombro contralateral para evacuar esa sangre. Recién pasamos a la letra C, ¿no? Recién pasamos a la letra C. La letra C es circulación con control de hemorragia. Acá es importante tener una aproximación de cómo está ese volumen de eyección de mi paciente y por tanto cómo está el gasto cardíaco, ¿no? Y 3 maneras de darme cuenta rápidamente es nivel de conciencia. Si el paciente está perdiendo sangre, probablemente su flujo cerebral sea disminuido, y por tanto puede estar un poco confuso, somnoliento, soporoso, puede estar en coma. Vean perfusión cutánea, cómo está esa piel, pálida, fría, sudorosa, llenado capilar está lento, más de 2 segundos. ¿Cómo está ese pulso? Rápido, más de 100, y encima filiforme. Entonces, pulso rápido, filiforme, con llenado capilar lento, con piel pálida, fría, sudorosa, con compromiso de conciencia, te está diciendo, este paciente con trauma está perdiendo volumen. El volumen que pierde es sangre. Échate a buscar si la sangre que está perdiendo es por un traumatismo con sangrado evidente, es decir, una hemorragia externa que se puede ver, fractura de fémur, fractura de tibia, fractura de húmero, que se puede ver, o de repente hay sangre que no la puedes ver y está localizada en sitios especiales. ¿Y dónde se coleccionan los sitios especiales de hemorragia interna en un paciente con trauma? En el tórax, en el abdomen, en el retroperitoneo, en la pelvis y huesos largos. En el tórax, ¿dónde? El espacio pleural. El espacio pleural puede soportar tranquilamente sangre y constituir un hemotórax, y un hemotórax puede secuestrarte hasta el 1,5 litros de sangre. Si usted tiene 2 hemotórax, son 3 litros, ya le faltó sangre. Entonces, siempre piensen, cuando hay signos y síntomas de que el paciente está perdiendo volumen, perdiendo sangre y no veo el sangrado, piensen en tórax, hemotórax, por ejemplo. Otra opción es abdomen. Puede haber hemoperitoneo, vaso roto, meso roto, hígado roto, y hay sangrado a nivel de la cavidad abdominal, hemoperitoneo. El retroperitoneo también secuestra sangre. La pelvis, fractura de pelvis, fractura de una cadera puede llegar a secuestrar 1,5 litros de sangre. 2 caderas rotas, bilateral, 3 litros. Los huesos largos, también, fémur, húmero, grandes articulaciones. El tobillo puede secuestrar medio litro de sangre. La rodilla, 1 litro. Es decir, si en un lado izquierdo tenemos rodilla, tobillo y cadera rotas, tenemos en cadera 1,5 litros, en rodilla 1 litro, van 2,5, más el tobillo, medio litro, 3 litros. Imagínense que fuese bilateral, le faltó sangre. Siempre sospechen cuando hay síntomas de que el paciente está en choque hipovolémico hemorrágico por un trauma, busquen externamente dónde está lo que está roto, y si no, sospechen. Es en tórax, es abdomen, es en gran articulación, huesos largos. Aquí es importante, la letra C con control de hemorragia, es si encuentran una lesión externa sangrante, compriman. Inicialmente, solo compresión manual, compresión manual. Si es en miembros, en huesos largos, puede utilizarse un torniquete también. Siempre en la letra C de circulación, 2 vías endovenosas periféricas. 2 vías endovenosas periféricas, no vía central. Vías venosas periféricas, gruesas. Número 14. Tienen que ser 2 cañones en los miembros superiores, en venas de miembros superiores, para administrar fluidos, inicialmente cristaloides, ejemplo solución salina. Después quizá requieran a ustedes pasar paquete globular u otros componentes. Cuando se coloque en la vía, una con cloruro de sodio 9 por 1000 y la otra que ya colocaron también en el otro miembro superior simétrico, aprovechen y tomen las muestras de sangre para el laboratorio. Las muestras de sangre para el laboratorio son importantes. No olvidarse 4 importantes: hemoglobina, hematocrito, grupo sanguíneo, factor RH. Si es mujer en edad fértil, pidan prueba de embarazo, porque probablemente haya 2 pacientes y puede la paciente saber o no que está embarazada, y es importante detectar eso a tiempo. En la letra C de circulación con control de hemorragia, además, pueden utilizar ustedes ultrasonido. Actualmente, los centros de emergencia deben contar con un ecógrafo portátil, que nos va a ayudar muchísimo a hacer una apreciación diagnóstica rápida. Es así que el ultrasonido, es decir, la ecografía, se ha constituido en un estetoscopio moderno del médico de emergencia. Nos ayuda muchísimo. En trauma se ha aplicado la ecografía
Y las siglas del estudio rápido ecográfico del paciente con trauma, las siglas son de FAST. FAST no es porque sea rápido, sino FAST es ultrasonido dirigido al trauma, focalizado en trauma. Entonces, ¿qué cosa hace la ecografía en trauma? La ecografía FAST busca el líquido en trauma, que probablemente es sangre, en el espacio hepato-renal, espleno-renal y en la zona pélvica, en 3 puntos. Si es que me sale positivo en uno de los 3 puntos, yo tengo mi causa de sangrado, es un hemoperitoneo. Hay que conversar con cirugía general ya. Hay que tener lista la sala de operaciones. Últimamente se ha agregado al FAS la letra E, y la letra E es de extensión. Es decir, al FAS se ha hecho una extensión al tórax. Entonces actualmente preferimos usar el IFAST. El IFAST es el FAST que ya conocemos, que es abdomen, pero extendido a tórax. Y en tórax voy a buscar 2 órganos importantes. Si es que hay líquido, sangre, en pericardio, taponamiento cardíaco, y en pulmón voy a buscar 2 cosas, neumotórax y hemotórax. Hay imágenes ya para patrones característicos, ecográficos, de cómo es un neumotórax ecográficamente, o cómo es un hemotórax, o cómo es un taponamiento cardíaco. El médico que trabaja en emergencia tiene que ser diestro en manejar el ecógrafo, porque puede ser diagnósticos sencillos, rápidos, en pocos segundos. Como ejemplo también les pongo que hay estudios ecográficos que van a ver el globo ocular. Y en el globo ocular, si es que yo busco el nervio óptico y mido el diámetro del nervio óptico, si este nervio óptico está por encima de 6 milímetros, es un signo indirecto de hipertensión endocraniana. Por tanto, si el paciente está con un TEC, yo puedo estar y está con anisocoria, estoy en condiciones de decir que este paciente está con hipertensión endocraniana probablemente asociado a un hematoma. Este hematoma puede ser epidural. Neurocirugía, atento. Bien, recién estamos en la C y pasamos a continuación a la letra D. En la letra D, déficit neurológicos. 2 cosas importantes. Pupilas y escala de coma de Glasgow. La escala de coma de Glasgow, todos la saben hacer. A veces no nos acordamos. Y si no nos acordamos, pregunten, o está pegada en la pared la escala, o tengan ustedes en su celular alguna aplicación. Ahora hay muchas aplicaciones que son calculadoras médicas, como la MD-Calc o la Calculate, que les permiten hacer cálculos de scores sencillos, sobre todo en emergencia. Hagan su escala de coma de Glasgow. Es diferente que tenga un Glasgow de 15, o de 8, o de 3. Menor o igual a 8, ese paciente tiene que estar intubado. Y las pupilas, si están isocóricas, reactiva la luz, bien, pero si hay una anisocoria, se te está diciendo hay una lesión cerebral, probablemente un hematoma epidural, y atento, reanímalo, obsérvalo, monitorízalo, si te puedes compensar. Recién pasamos a la letra E es exposición y control ambiental. Exposición es que el paciente tiene que estar desnudo para poder examinarlo, tanto en la cara anterior como en la cara posterior. Para movilizar y ver la cara posterior, el movimiento en bloque, siempre con collarín, una persona con cabeza y el collarín, la otra persona a nivel de hombros y la tercera persona a nivel de pelvis. El movimiento de la orden, ¿quién da la orden? Quien está con el collarín. A la voz de 3, 1, 2, 3, lo lateralizamos de cúbito lateral para poder observar la zona posterior de cabeza, del cuello, de tórax, el abdomen, la zona lumbar, la zona glútea y miembros. Siempre observar. El médico tiene que evaluar tanto cara anterior como cara posterior. Siempre considerando el pudor y siempre evitando hipotermia, porque las salas de emergencia son frías. Entonces, al paciente no es que lo examinamos desnudo, hay que cubrirla con mantas, porque una complicación puede ser la hipotermia. Y es terrible que el paciente esté soportando frío en una sala de emergencia. Este ABCDE, que es una evaluación rápida y sobre todo en búsqueda de alguna patología que puede ser potencialmente letal, la hacemos siguiendo ese orden. Una vez que hacemos el survey primario, acabamos de terminar el survey primario, vamos a pasar a algunos adjuntos de la valoración primaria. Siempre al paciente, tómale un electrocardiograma, siempre. Siempre mídele su saturación de oxígeno con su pulsoxímetro. Si tiene la posibilidad de medir su CO2 para ver cómo ventila, utilice un capnógrafo. A unos hospitales tenemos capnógrafo para monitorizar el CO2 del paciente. Frecuencia ventilatoria siempre.
Tómale una muestra de gases arteriales, importantísimo para ver su estado oxigenatorio y ventilatorio de ese paciente. Como adjuntos a la evaluación también hay imágenes. Las imágenes radiográficas en el survey primario son dos. Siempre radiografía de tórax, vas a ver hemotórax, neumotórax, y siempre radiografía de pelvis, a ver si se ha fracturado esa pelvis. Entonces en el survey primario las radiografías que se toman son dos, tórax y pelvis. Considera la utilización de catéteres, tanto para sistema digestivo, una zona nasogástrica, descomprimir el estómago, o puede haber un signo de sangrado, y un catéter urinario de ser necesario. En la reanimación, en vía aérea, puedes colocar una cánula orofaringea, si es necesario que intubar al paciente, ventílalo, darle oxígeno siempre, descomprima su neumotórax si es que encontraron, siempre oxígeno suplementario. En cuanto a circulación y control de hemorragia, siempre 2 vías venosas gruesas para cristaloides y luego ya componentes tipo de paquete globular u otros que sean necesarios. Y hay que prevenir hipotermia en el paciente. Cubran a su paciente. Algunos anexos de la evaluación primaria y reanimación. Recapitulamos: pulso oxímetro siempre, monitor cardíaco, electrocardiograma, oxígeno en cualquiera de sus presentaciones, sonda vesical, sonda nasogástrica, laboratorio, tómale una muestra de gases arteriales, tienes el resultado en pocos segundos. Hemoglobina, hematocrito, grupo y RH siempre. Bioquímica, glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, electrolitos, prueba de embarazo, troponina, etcétera, lo que sea necesario. Las radiografías son dos, dijimos, tórax y pelvis. Si tienes ecografía, haz tu FAST, ahí están las siglas del FAST, ¿no? Y si puedes, y si estás entrenado mejor, haz tu IFAST, que es el FAST extendido al tórax. Otra opción, si no tengo este estudio ecográfico, puede ser un lavado peritoneal diagnóstico. Como su nombre lo dice, es hacer una pequeña incisión a nivel infraumbilical en el abdomen para introducir un equipo de venoclisis y infundir solución cristaloide, o sea, solución salina, en este caso. Depende del peso del paciente, pero en términos promedio entre 600 a 1 litro, para lavar ese peritoneo. Es decir, ingresa el cloruro a cavidad abdominal y luego hay que bajar ese cloruro para que regrese. Es como hacer una especie de enjuague, es un ejemplo burdo el que le hago, pero es como enjuagar internamente el peritoneo, y puedes regresar el líquido ya sanguinolento, significaría que es positivo, me dice hay sangrado en peritoneo. O si tengo dudas y está algo turbio, se manda al laboratorio, y en el laboratorio hay unos parámetros específicos que confirman si hay sangrado, ¿no? Entonces estos son los anexos de la evaluación primaria de reanimación en trauma. En trauma considere a unos pacientes que son especiales por la fisiopatología, por la relación de líquidos que tengan, por la fisiología vascular que puedan tener. Y estos pacientes que son especiales son los niños, las embarazadas, los adultos mayores, los obesos, los deportistas, ¿no? Por ejemplo, los deportistas ellos están acostumbrados, deportistas de élite, están acostumbrados a frecuencias cardíacas bajas. Pueden estar en 50, siendo ellos normales, es decir, y puede estar en shock y no estar con 140 o 130, ¿no? Y estar en 80 ya es un signo para él, sería un signo de shock, por ejemplo, ¿no? Que puede estar entrando en shock. O los adultos mayores, que por ejemplo son bradicárdicos, tienen bloqueos o usan calcio antagonistas, beta bloqueadores, también hacen bradicardia y no necesariamente esperar que ellos hagan 140 de frecuencia cardíaca. Entonces esta población son pacientes especiales. Recién podemos pasar a la evaluación secundaria. La evaluación secundaria es hecha después de la primaria, pero es una evaluación minuciosa, de cabeza a los pies, que se inicia previamente con una historia clínica del paciente. En la historia clínica del paciente yo debo evaluar una mnemotecnia que es la amplia. Amplia es A de alergias. Tiene alergia a medicamentos, alergia a un líquido, a una sustancia, etc. ¿Qué medicación usa? Beta bloqueadores, calcio antagonistas, soy asmático, uso beta-agonistas, etc. En la letra P, ¿qué enfermedades tengo? Hipertenso, obeso, diabético, estoy embarazado, etc. En la LIC, ¿cuál ha sido mi última comida, ¿no? Y en la letra A, finalmente, el ambiente, el entorno social del evento. ¿Qué pasó? Me lancé en paracaídas y no sabía el paracaídas, me he quemado, me han asaltado, me han
agredido con arma blanca en el tórax, me han agredido con arma blanca en el abdomen, me han disparado con proyectarme fuego en la cabeza, me he caído de altura, estaba pintando la casa y me he caído de altura, era piloto y me choqué, era peatón y me atropellaron. Todos esos son importantes mecanismos de lesión, ¿no? Si es que el paciente estuvo en un vehículo y tuvo una colisión, el paciente salió eyectado, el paciente está dentro de su vehículo, el timón está deformado como un 8, es importante preguntar al personal prehospitalario que te dé datos qué pasó para más o menos tú ir armando tu escenario y viendo las posibilidades de las lesiones posibles que tenga ese paciente asociado al mecanismo del trauma, ¿no? Es un trauma cerrado, es un trauma abierto, es un trauma penetrante, etc. Entonces las lesiones pueden ser traumas cerrados, ¿no? Que tú no ves nada, pero puede estar con sangrado interno y un choque hipovolémico hemorrágico y comprometer su vida. No puede ser un trauma penetrante, ¿no? Miren ahí su esfera de construcción que ha penetrado. O lo que hemos visto últimamente, ahí en la pinza, perdigones tipo canica y otros que han lesionado pacientes y han sido mortales en algunos casos. O ha sido una quemadura, etcétera. Siempre ver cuál es el mecanismo de lesión. El survey o evaluación secundaria es un examen físico de la cabeza a los pies. Empiecen ustedes evaluando cabeza. Vean en cabeza cortes, hematomas, depresiones, examinen luego la zona maxilofacial, arco cigomático, zona maxilar, la columna cervical y cuello, hay enfisema, tráquea desviada, hematomas, en tórax, la amplexación, la percusión, no pasa el murmullo, hay equimosis, hay signos de fractura costal, en abdomen igual, hay equimosis, hay dolor, hay abdomen en tabla, abdomen rígido. En periné también, examinen periné, el examen es completo. Periné, tacto rectal, tacto vaginal, según el caso. Y en músculo esquelético, siempre evalúen huesos largos en busca de lesiones traumáticas como fractura, heridas sangrantes y otros. Y finalmente un examen neurológico completo, ¿no? Que incluye ya motilidad, sensibilidad, etc. El survey secundario, una vez hecho la evaluación secundaria, hay algunos anexos también adjuntos de la evaluación secundaria, ¿no? Son pruebas diagnósticas. ¿Qué pruebas pido yo en el survey secundario? Aquellas dirigidas a lo que haya yo encontrado en el survey secundario. Es decir, si viene un paciente con traumatismo encefalocraniano y está con anisocoria, es el momento recién en el survey secundario de pedir una tomografía cerebral. Si yo sospecho que hay el líquido en cavidad, pediré una ecografía abdominal. Si yo veo que el quinto dedo de la mano izquierda está con dolor, aumentado el volumen, pediré una radiografía de mano. Si yo veo que la rodilla está deformada con mucho dolor, hematoma, pediré una radiografía de rodillas. En el survey secundario, pidan a ustedes los exámenes de imagen, laboratorio y otros necesarios según lo que hayan ustedes encontrado en su survey secundario. Es decir, el survey secundario tiene pruebas ya específicas personalizadas según el paciente. Y estos exámenes se hacen una vez que esté el paciente, entre comillas, estable. Un paciente inestable no lo puedo someter a pruebas diagnósticas, por ejemplo, tomografía, si aún no lo tengo inestable. Primero reanímalo y después ya procede a su prueba necesaria. Los anexos de la evaluación secundaria son los siguientes. Radiografías, aquí se pide recién la radiografía de columna cervical, ¿no? Según la última guía del ATLS, la columna cervical, radiografía en el survey secundario. Y pidas otras radiografías que sean necesarias según lo que encontraste en tu examen del survey. Puedes pedir ecografías, tomografías, angiografías, endoscopía, broncoscopía, ecografías. Cualquier prueba que sea necesaria para afinar diagnóstico en el survey secundario. Siempre al paciente en trauma, revalúalo. No significa que si yo hice mi survey primario y secundario, yo lo dejo y me olvidé, no. Constantemente tiene que estar monitorizado. Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, presión arterial, saturación de oxígeno, permanentemente. Y miren diuresis, ¿no? Porque si no me orina el paciente, es también un signo que se está diciendo, probablemente está en choque hipovolémico hemorrágico, no está orinando. Paciente en trauma es igual a monitorización permanente. Luego vienen ya los cuidados definitivos, que pueden ser en cuidados intensivos, pasar a una sala de operaciones, una sala de cuidados intensivos neuroquirúrgicos,
depende de cada caso, ¿no? Todo depende de cuál fue el mecanismo de lesión, qué zona anatómica se comprometió, cómo está su fisiología, cuál es su pronóstico, qué enfermedades concomitantes tiene. Ejemplo, si es un paciente con gran quemado, inicialmente va a ser manejado en la sala de emergencia, pero idealmente luego para su posterior monitoreo pasa a una unidad de cuidados intensivos y idealmente luego a una unidad de quemados, que no todos los hospitales del país lo tienen, ¿no? Entonces el manejo inicial en emergencia, el posterior en cuidado intensivo, pues el definitivo va a ser una unidad de quemados. Entonces ahí le decía lo importante cuando se haga el triaje, si es un paciente quemado, preferentemente llevarlo a un centro que tenga unidad de quemados, ¿no? Consideren siempre en el sobre secundario, como le decía, revalúenlo, trasládalo para el tratamiento definitivo, ¿no? Hay casos en que el paciente requiere trasladarse por vía terrestre, por vía fluvial, por vía marítima, por vía aérea, y el Ministerio de Salud ya tiene guías establecidas para el transporte de pacientes con trauma por diversas zonas en el país, ¿no? La revisión que hemos presentado para ustedes es basada en el ATLS, el libro del soporte de vida avanzado en trauma. Está colgado en la plataforma de ustedes para que uno la pueda revisar con forma más minuciosa después. Tiene varios capítulos. Es un libro muy importante, lo seguimos en el hospital. En muchos hospitales tenemos esta guía que nos ayuda bastante. Cuando tengan oportunidad revisen y amplíen sus conocimientos y pongan en práctica. La idea es que estemos lo suficientemente capacitados para poder manejar adecuadamente el trauma, ¿no? Es obligación de todos los que trabajamos en pacientes en salas de emergencia saber abordar a este paciente con trauma para evitar mortalidad. La idea es que ese paciente sobreviva, ¿no? Y como dice acá a la izquierda esta frase, el destino de los heridos yace en las manos de aquella persona que aplica la primera gasa, ¿no? El doctor Nicholas Sen, cirujano americano de Illinois, Estados Unidos. Es importante, ¿no? Lo que él dice, quien toca por primera vez al paciente con trauma probablemente sea aquel que define su pronóstico y su destino final. Todos quisiéramos que nuestros pacientes sean manejados por personal de salud, por médicos, que conozcan el manejo adecuado de este paciente. La idea es que no se complique, la idea es que no me deje lesiones, la idea es que lo tenga vivo al paciente. Acá tienen la fuente de información, el manual del ATLS. Les agradezco la atención. Si tuviesen algún comentario, sugerencia, aporte o una pregunta, los escucho. Gracias. Sí, Juan Diego, creo que deseas comentar o hacer una pregunta. Adelante. Sí, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar ha sido una revisión bastante concreta, pero con datos importantes. Yo quería hacer un aporte y a la vez una pregunta, ¿no? Sabemos, como bien dijo el doctor, que las enfermedades traumáticas son una pandemia silenciosa y por ese motivo es que muchos países ya, digamos, es una tendencia a nivel mundial. Están empezando a abordar esto ya desde un punto de vista de políticas públicas, ¿no? De políticas de Estado, orientadas básicamente a analizar las causas y qué factores podrían estar interviniendo en estas enfermedades traumáticas, ¿no? Se utiliza, por ejemplo, la matriz de Haddon, que es lo que evalúa qué factores intervienen a nivel de huésped, de agente y de ambiente, ¿no? Para estas enfermedades. Yo hice una revisión, al igual que seguro muchos compañeros, por este tema del trauma, y no encontré, por ejemplo, un protocolo nacional sobre manejo estandarizado de pacientes traumáticos, ¿no? Cosa que sí se encuentra, por ejemplo, sobre manejo de pacientes con tuberculosis, manejo de pacientes con enfermedades de transmisión sexual, y no encontré eso a nivel nacional y tampoco encontré ninguna política de Estado orientada a ello, ¿no? Quería consultar qué factores o qué cosa es lo que impide que esto se realice, ¿no? Porque, y también si es que otros países en Latinoamérica lo están haciendo, ¿no? Abordando esto ya desde un punto de vista
de políticas de Estado y con protocolos estandarizados, ¿no? Eso, doctores, gracias. Sí, sí, estamos de acuerdo. Lo que tú mencionas es correcto, ¿no? Tenemos guías y protocolos de muchas patologías, incluso patologías que no son tan frecuentes y que, como dice la estadística, no están en los 5 primeros lugares, pero están hechas, ¿no? Y yo creo que tú has entendido muy bien el mensaje y espero que todos también, que el trauma está compitiendo por el primer lugar en la estadística de mortalidad. No solamente en el país, en el mundo. Pero lo hacemos poco caso, porque nos acostumbramos a que exista trauma, nos parece normal. Y ustedes vean, o sea, actualmente la coyuntura nacional cómo está, ¿no? Con tanta delincuencia, agresiones, asaltos, bala, cuchillo, movilización social. Y hay cantidad de lesionados, heridos. En el Revaliati, que hemos estado de guardia hace 2 noches, nos pusieron en alerta amarilla por la coyuntura que estaba existiendo de tipo deportivo asociado a un equipo de fútbol que ha descendido. Y nos hicieron estar en alerta porque nos dijeron van a venir heridos y estos pueden ser traumas y pueden ser víctimas, emergencia múltiple o puede ser una emergencia masiva, ¿no? Entonces, ahí tenemos que estar preparados bajo el escenario que la emergencia en ese momento ya estaba llena. No tenía ninguna cama libre, los pacientes en pasadizos, las salas de operaciones ocupadas, y ante ese escenario teníamos que estar preparados para recibir 1, 2, 3, 5, 10, 20, 50 lesionados, no sé cuántos. Bueno, felizmente no llegó ninguno al Revaleti. Sé que otros hospitales sí llegaron, pero si nos llega en forma masiva varios pacientes, colapsamos, porque tenemos la emergencia ya saturada de pacientes, muchos de ellos que no son de emergencia, sino pacientes de hospitalización de medicina o que son pacientes crónicos. Entonces hay la falsa creencia de que si la sala de emergencia está vacía, el personal no está trabajando. Cuando la sala de emergencia debería estar disponible con camas libres, con personal tranquilo, con personal preparado, listo para recibir una emergencia de verdad, como son estos casos de heridos, por ejemplo, ¿no? No existe, es correcto, como dice su compañero, no existe en el país ninguna guía establecida. Salud no la tiene, MINSA no la tiene en cuanto al manejo del trauma. Los esfuerzos aislados que hacemos o que hacen algunos de los colegas son llevar el curso ATLS en el Hospital Revalea en emergencias, sí, periódicamente nos entrenamos en esto. Algunos por su cuenta hacen el PHTLS, manejo prehospitalario. No todos, pero algunos lo hacemos y debería ser obligatorio, pues. Como dices tú, creo que eres José, como dices tú, es una política de Estado. Política de Estado. Me refiero capacitación permanente. Ustedes tienen en esta clase, y en general en el curso, se toca este tema por la importancia que tiene, y para ustedes también incentivarlos a que este tema se desarrolle más, para tener guías de atención de manejo prehospitalario y hospitalario del paciente con trauma. Esto nos sobrepasa. Les ponía el ejemplo de las carreteras y los centros de salud que tenemos a nivel nacional son insuficientes. Si, no les miento si algunos de ellos solamente tienen un par de gasas y 2 curitas y 2 bajalenguas, ¿no? Y ni hablar después si tienen imágenes. Tomografía no van a tener. Rayos X tampoco. Cuando haga sus serums van a vernos. Van a estar ustedes en un centro de salud donde la máxima autoridad van a ser ustedes y no hay mucha ayuda diagnóstica, no hay equipos auxiliares, no hay laboratorio. Entonces, la salud es un tema prioritario y tenemos que tener, aparte de personal altamente entrenado, tener infraestructura, equipamiento y ayuda diagnóstica a nivel nacional. Y estamos en Lima. Ya se imaginan si ocurre un evento de trauma, como ocurrió ayer. No sé si vieron la televisión en la Sierra de la Libertad, Patás, un vehículo cae con jóvenes que venían de una fiesta. Y todos ellos lesionados, muchos lesionados y 7 fallecidos. Entonces, primero, número uno, ¿cómo llego al sitio, al foco de atención, que es un precipicio de 30, 40, 50 metros? ¿Cómo los estrico? ¿Cómo los saco? ¿A dónde los transporto? Porque probablemente el centro de salud donde vayan a ir no tiene ningún equipamiento y probablemente los colegas que están ahí también estén solos
¿no? Quizá uno sepa manejar trauma, pero uno solo es insuficiente. Y si hay que trasladarlo, ¿cómo lo traslado de Patás, de la Ciudad de la Libertad? ¿A dónde lo traslado? A Trujillo. Y de Trujillo, si no hay capacidad en ellos, lo traslado a Lima. ¿Cómo lo traigo a Lima? Entonces el problema es en la capital y es terrible en las provincias, ¿no? Si tú comentabas el tema al nivel en la región, Colombia sí tiene protocolos de manejo del trauma. Ellos tienen mucho trauma y tienen bastantes guías avanzadas. Es un ejemplo sudamericano. La ciudad que tiene más desarrollo es en Cali, e incluso muchos de nuestros residentes del Hospital Revelati rotan allá en el hospital, porque hacen rotaciones de 2 a 3 meses, exclusivamente manejo del trauma. Ellos tienen mucho herido por proyectil de fuego y arma blanca, asociados a coyuntura de tipo tráfico de sustancias ilícitas, por ejemplo, ¿no? Y ni hablar, pues, de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos tiene centros de trauma específicos, centros de trauma, ¿no? Tú te vas a Johns Hopkins Hospital y vas a encontrar que tienen un shock trauma, el número uno, el shock trauma pediátrico número uno del mundo es el Johns Hopkins, en Baltimore, Maryland. Y tienen una sala situacional donde está todo su monitoreo y saben en ese momento cuántas camas tienen, cuántas camas de trauma disponibles, qué pacientes les van a referir en helicóptero en una hora, qué paciente viene de tal estado, o qué paciente viene referido de los Emiratos Árabes, porque tienen convenio con ellos. Entonces, otro mundo. Ocurre un evento en Estados Unidos y el 911, el sistema de emergencias médicas, el IMS, llega inmediatamente. Y son capaces de ponerte un helicóptero en ese momento en la zona de atención, en el foco. Nosotros estamos muy distantes de eso, ¿no? Tenemos esfuerzos aislados, el SAMU, bomberos, con mucha intención, ¿no? Pero también con mucho tema por desarrollar y potenciar en ellos, ¿no? No tenemos una central única de emergencia. Estados Unidos es 911, Japón es 119, Brasil es 192. En el Perú tenemos 106, 105, 117, el 323, 3000. Deberemos tener una central única de emergencias y abordar patologías como reanimación cardiopulmonar, como trauma, como política de Estado, ¿no? Yo les preguntaba en mi grupo de práctica si ustedes creen que alguna municipalidad tiene los desfibriladores externos automáticos o DEA en las calles, como ocurre en Italia, o en Estados Unidos, o en Suiza. Y sí es cierto, hace 2 años que existen los DEAs, los desfibriladores externos automáticos, en el aeropuerto, en algunos gimnasios, y en la Municipalidad de La Molina, donde está la universidad de ustedes, tienen varios DEAs ya diseminados en las calles, cosa que nos pareció un poco sorprendente, pero cosa que ocurre en otros lugares del mundo hace 30 años, ¿no? Bien, ¿tuviesen otra pregunta o comentario? Sí, Einer, hay una pregunta de Verónica Paredes, dice, si siempre es el ABC o puede haber ABC el tiempo que se usa. No, sí, siempre se da ABCDE, ese es el orden. Yo no puedo hacer la D, saltearme la D para posteriormente hacer la C y luego la A, no. El ABCD es algo rápido, excepto el paciente está muy, muy grave, voy a demorarme, pero si no está muy grave y está aún consciente, el ABCD es sencillo, dura segundos. El detalle está cuando yo me enfrento a un hemotórax, un taponamiento cardíaco, voy a demorarme más. Y la respuesta es, el ABCD es secuencial y paralelo. Es decir, el collarín cervical se coloca junto con la vía aérea. No es que yo termino de evaluar vía aérea, no. Mientras voy evaluando al paciente vía aérea, paralelamente se coloca el collarín cervical. Y puede paralelamente ya ir viendo cómo está la circulación comprimiendo, ¿no? Entonces la secuencia de pasos es esa, pero muchos de ellos pueden ser hechos en forma simultánea. Entonces la respuesta es, no me salteo los pasos, pero puedo hacerlo sí en forma simultánea, casi seguido. Sí. Víctor Urdampilleta nos dice, ¿cómo debería ser el manejo si existe una alta sospecha de algún problema medular? ¿Debe colocarse collarín? Sí, sí, debe colocarse collarín siempre. El collarín se va a retirar una vez que yo haya descartado lesión en columna cervical. Mientras tanto, no lo saco, se queda permanente hasta que yo confirme que no hay lesión de columna cervical. En cuanto a la intubación, si que requiero intubar al paciente, temporalmente puedo retirar el collarín cervical, pero al intubar, mucha precaución de no hacer la maniobra de extensión cervical marcada,
porque puede haber lesión o lesionar más de lo que ya estaba. Cuando haya necesidad, aquí se aplica la maniobra de tracción mandibular, que consiste en coger el maxilar inferior, elevarlo y aperturar la boca simultáneamente. De esa manera se puede alinear la vía aérea en pacientes con trauma y sospecha de lesión columnar cervical para poder intubar. Recuerden, un tip es, cuando el paciente tiene una lesión, cualquier lesión, por encima de la clavícula, 1, o tiene compromiso de conciencia, 2, sospechen que tiene una lesión de columna cervical. Lesión por encima de la clavícula, en cuello, en cara, y se asocia, o 2, se asocia a compromiso de conciencia. Son 2 tips que me indican, este paciente tiene lesión de columna cervical, atentos. Sí. Bien, si hubiese alguna otra pregunta, bueno, Juan Diego te agradece, Einer, la respuesta. Si hay alguna otra pregunta respecto al tema, muy interesante, cotidiano. Sí, hay otra pregunta. Bien, Alfredo Trujillo nos dice, en caso de taponamiento cardíaco, ¿cómo podríamos actuar en el prehospitalario? Mira, en el prehospitalario tenemos muy pocas armas para poder actuar. Básicamente ahí tienes que mantener al paciente con vías venosas periféricas, oxigenación, porque no tenemos capacidad para hacer una pericardiocentesis. Lamentablemente la pericardiocentesis debe ser hecha a nivel hospitalario. Si tú tienes el paciente con ríos cardíacos apagados, hipotensos, taquicárdicos y contusión torácica, dolor, estás sospechando de un taponamiento cardíaco, vías venosas periféricas, oxigénalo, monitorízalo, tómale un electrocardiograma, porque probablemente en el electrocardiograma puedas tú ver los complejos QRS pequeñitos, no grandes como normalmente son, está indicando que si son pequeñitos, hay algo que separa el miocardio del electrodo que está en el tórax, que es sangre, ¿no? Y llevarlo a como hay un shock obstructivo, mantener con solución salina y llevarlo a la sala de emergencia para ser evaluado, porque probablemente el taponamiento cardíaco lo voy a detectar en el IFAST, ¿no? O sea, en la letra A, B, C, en la letra C, y detecto ya con el IFAST el taponamiento cardíaco y ahí procedo a la pericardiocentesis. Los sistemas prehospitalarios, a lo más, tienen para actuar los equipos de cánula, perdón, de AVOCAT para drenaje de neumotórax, no tienen para drenaje de hemotórax, tienen para hacer una cricotirototomía, que es una pequeña incisión en la zona del cartílago cricoides para colocar un aparato de ventilación de vía aérea temporal, ¿no? Para posteriormente ya en el hospital, si es que es necesario, hacer una traqueostomía en sala de emergencia. ¿Qué más tenemos en los sistemas prehospitalarios? Tenemos férulas neumáticas, férulas rígidas, tenemos monitor. Es muy poco lo que se puede hacer ante un paciente con taponamiento cardíaco. No hay equipo de pericardiocentesis portátil que pueda ser usado en la prehospitalaria en el país, doctor. Sí. Bien, Carla Selene nos pregunta, doctor, ¿los torniquetes aún se usan para el control de hemorragias? Sí, sí. Habían sido sacados, pero se ha vuelto a colocar cuando hay lesiones de miembros y no tienes otra opción, porque la compresión es insuficiente, puedes colocar temporalmente un torniquete en la zona afectada. Sí, está en la letra C de circulación de la última guía del ATLS, doctora. Sí. Hay Eduardo Delfín Montoro nos dice, lo ideal en un paciente con trauma múltiple por accidente de tránsito en carreteras alejadas es dirigirlo al establecimiento de salud más cercano o correr el riesgo de llevarlo a un hospital de mayor complejidad, por ende más distancia. Sí, lo ideal es trasladar al paciente al centro hospitalario que tenga la capacidad resolutiva suficiente para manejar el caso, ¿no? Eso dice la norma.
Es decir, si es un paciente con quemado, con quemadura, a un centro de quemado. Si es un paciente con trauma, a un centro de trauma. Si es un paciente pediátrico, a un centro de trauma pediátrico. Ese es el mundo ideal, pero el mundo ideal lo tenemos muy, muy distante nosotros, ¿no? Lamentablemente, nuestros traslados en el sistema prehospitalario siempre son al lugar más cercano, ¿no? Al lugar más cercano, y ocurre en el Hospital Revalati, por ejemplo. El Hospital Revalati no tiene unidad de quemados, y nos traen quemados, ¿no? Entonces, la vez pasada llegó un quemado, y la opción sencilla era, si está viniendo de Villa El Salvador, el paciente quemado, me refiero al accidente de quemadura por el gas licuado de petróleo del camión que tuvo la fuga hace el 26 de enero de 2020. Si viene de Villa El Salvador, la unidad de quemados tiene Almenara, pero llegaron a Revalidati, ¿no? Entonces, ahí la decisión es importante. Si Almenara tiene unidad de quemados, lo llevo de frente a unidad al Almenara. Pero vinieron a Revalidati y acá se estabilizaron todo, la vía aérea, la intubación, los catéteres, todo lo que quieras, y después había que trasladarlos al Almenara, ¿no? O sea, doble traslado. Trasladar también no es sencillo, ¿no? Trasladar tiene riesgos, o sea, por vía terrestre es riesgoso, por vía aérea también es riesgoso, todo traslado altera la fisiología, sobre todo si es por vía aérea, la fisiología se va a alterar muchísimo. Entonces, los traslados deben ser los necesarios, los mínimos necesarios, y de preferencia al centro que tenga la mayor capacidad de resolución. Y acá no tenemos mucho que pensar, ¿no? No tenemos muchos centros de trauma, no hay ningún centro de trauma en el país, y los centros que tienen capacidad de resolución son contados con los dedos, y lamentablemente están en Lima, ¿no? Sí. Yo creo que respecto justo a eso, Einer, doctor Arevalo, chicos, en nuestro medio, pues, un accidente en carretera, ¿no? A lo que se refiere Eduardo, me imagino, es llevarlo al sitio más cercano, como dice el doctor Arevalo, no tenemos un sitio para llegar, digamos, en un tiempo ideal a un centro de mayor resolución, ¿no? Entonces, si estás en una ambulancia, y acá respecto a ambulancia también, en el país tenemos solamente ambulancia de transporte, donde solo tienen camilla, ¿no? Donde a veces es digamos, lo que te puede ayudar y raramente pueden tener este balón de oxígeno. Entonces ahí hay que sopesar bastante. Si tú necesitas colocar una vía y suplementar oxígeno, y hay un centro, como dice el doctor Évalo, es llevarlo inicialmente y luego trasladarlo lo más rápidamente posible al hospital de mayor complejidad, ¿no? Y una de las cosas carentes que tenemos y estamos viendo en estos momentos, y en relación al comentario que hizo Juan Diego, es de que nuestro sistema de salud está pues atrasado de siglos, ¿no? Entonces acá ningún hospital sabe cuántos heridos va a llegar, ¿no? Cuántos son los graves. Estamos en un desconcierto, como en ese día que le avisaron a la doctora Évalo ante esa posibilidad, bueno, alerta María ante la posibilidad de pacientes con trauma. No se sabe, no sé si hubiese llegado o no hubiesen sabido cuántos llegaban. Y al menos el conocimiento de esta, digamos, de estos casos no es bien elaborado estructuralmente por nuestro prehospitalario, ¿no? Los bomberos muchas veces, y ahora creo que está cambiando, pero siempre aglutinan, ¿no? Las ambulancias privadas también aglutinan hacia un solo hospital la mayor cantidad de pacientes, ¿no? No hay el conocimiento qué hospitales tengo en las áreas circunscritas digamos, al accidente o a la emergencia de multicausalidad, no tengo, y empiezo a llevar a un solo sitio lleno de 10, 15, 20, y no hago el reparto adecuado de los pacientes, ¿no? Es una cosa que es cierto, no hay una política de salud, y eso es una cosa muy, muy lamentable en nuestro país, en el sentido de que no vemos las cosas que han mejorado, ¿no? 20 años, 30 años con la misma política de salud, no es lo mismo manejar un hospital o manejar una población de 3 millones, 5 millones a 30, 31 millones, y con la misma, digamos, forma de manejo y con la misma cantidad quizás o un poco más de insumos o equipamiento, ¿no? Entonces todo eso hace que nuestro país pues sucumba ante estas posibilidades de esta patología de trauma, sobre todo que se están viendo con mayor frecuencia en relación a antes, ¿no?
obviamente el consejo que le puedo dar a ustedes, chicos, es, hay mucho manejo en el sentido de que hay premura de llegar, agarramos el vehículo y pensamos que estamos en una situación de carrera. Ustedes van por la Panamericana Sur y ustedes van a ver que siempre, discúlpenme si ofendo a algunos, hay muchos desatinados que pasan de derecha a izquierda a derecha, tratando de avanzar lo más rápidamente posible, ¿no? Ustedes obviamente, y muchos seguro han tenido la oportunidad de viajar a Estados Unidos, cuando van por la gran esta avenida, ¿cómo se llama? Esta carretera, la 28 creo que es un orden que todo el mundo sigue, ¿no? En tránsito. Y cuando alguien hace una maniobra de derecha a izquierda, la palabra más común es, debe ser latino, ¿no? Es porque tal es nuestra desesperación de manejo que realmente lo hacemos con una gran, pero gran posibilidad de provocar un accidente. Si no es el que hace la maniobra, el que está atrás, y empieza a ver toda una serie de accidentes en cadena, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Vayamos desde nosotros, ¿no? Cambiemos la actitud nuestra de manejo irresponsable, ¿no? La actitud nuestra de educar a nuestra gente. Ustedes ya están por entrar internado y muchos que van a hacer su serum, les queda el reto de la enseñanza, ¿no? El personal médico, el grupo médico es el top 10 de la sociedad, somos los más cultos, los que debemos enseñar. Y lamentablemente no se está viendo esa realidad en las promociones nuevas que están saliendo. Entonces es el reto para ustedes, sanmartinianos, cambiar ese concepto, ¿no? Y mejorar, y así como Juan Diego plantea, ¿por qué no hay? Justamente es el reto para que ustedes empiecen a replantear las cosas y esperemos que ustedes verlos todavía en el sentido de que podamos decir en algún momento que nos crucemos, chicos, la generación de ustedes lo está haciendo y es lo más importante que queda. Si hubiese alguna otra pregunta más, que el tema da para bastante debate y es interesante la parte académica de trauma, cuántas anécdotas ha tenido el doctor Arévalo, hemos tenido, ¿no? Tanto en la parte privada como en la parte estatal de los hospitales, que nos pasaríamos horas y horas hablando solamente de cada trauma que hemos asistido. Si hubiese alguna otra pregunta, chicos, para que el doctor Arévalo pueda absolverlos. Doctor Roldán, un dato que quería mencionar a Víctor Urdapilleta, que me habló de problema medular, es que cuando ustedes, aparte del coherencia cervical, cuando hagan el survey secundario y tiene un shock medular, en el tacto rectal van a encontrar ustedes hipotonía. Hipotonía del esfínter. Es un dato clave. Hipotonía en el esfínter, en el tacto rectal, hay un shock medular, lesión medular. Es un dato importante. Y otro dato que no debo de olvidar de mencionar es que el paciente con trauma múltiple se define aquel paciente que tiene trauma en dos órganos importantes a la vez. Ejemplo, TEC con trauma torácico y trauma abdominal, o trauma abdominal y trauma cervical. Basta que lesione dos órganos importantes para decir que el paciente está con trauma múltiple. El trauma múltiple es una patología de prioridad 1. Inmediatamente atención. Sí. Así es. Bien. ¿Si hay alguna otra pregunta, señores alumnos? Creo que sí. Alfredo Trujillo, en el caso de traumatismo abdominal cerrado por accidente de tránsito, ¿cuál sería el examen en el procedimiento inicial para valorar hemoperitoneo? Les decía que actualmente el estetoscopio moderno del médico de emergencia se llama ecógrafo. Toda sala de emergencia tiene que tener un ecógrafo portátil, con médicos entrenados en hacer FAST e IFAST. La prueba básica de pocos segundos que puede desarrollarse en la cabecera del paciente con un ecógrafo portátil es el FAST. En este caso hacemos IFAST, Alfredo. Es decir, evaluamos el espacio hepato-renal, el espleno-renal, la zona pélvica y extendemos siempre al tórax para ver pericardio y para ver pulmón. El médico entrenado en emergencia es tan necesaria que actualmente hay hasta subespecialidades que son ecografía y ultrasonido en paciente crítico. Hay subespecialidades, hay libros enteros
hay mucho desarrollo en el hospital. Tú sabes, doctor Roldán, que hay muchos de los médicos que se dedican a este tema, están sumamente entrenados, muchos de ellos han hecho entrenamiento fuera del país y están difundiendo esto para que todos tenemos que manejar, ¿no? Los residentes nuestros son duchos en manejo de ecógrafo y detectan patología de emergencia por ecografía. Es decir, el médico de emergencia no hace la ecografía para ver la diferenciación córtico-medular en el riñón o para ver tamaño de las piedras en la vesícula, no. El médico de emergencia ve líquido que está en abdomen, líquido en pericárdico, líquido en el espacio pleural, hay neumotoras, hay hipertensión intracraniana según el nervio óptico esté aumentado. Eso busca el médico de emergencia con la ecografía. La respuesta sería el ecógrafo, Alfredo. ¿Sí? ¿Sí? Hay una gran variación actualmente en el manejo de las patologías agudas de emergencia. Obviamente los métodos diagnósticos y ayuda diagnósticas han cambiado en el sentido de aminorar el tiempo, sobre todo en el paciente con esta patología de trauma múltiple, ¿no? Que la demora de unos minutos puede ser decisiva para que este paciente se complique más e incluso haya un deceso del mismo, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta para el doctor Arévalo? Creo que no hay preguntas, Seiner. Yo creo que tu exposición ha sido realmente bastante didáctica, bastante clara, completa como para empezar a conocer lo que es el manejo inicial del trauma, y obviamente después ya van a aprender ustedes las cosas finas de cada trauma que se va a presentar y el manejo que va a involucrar, digamos, realizarlo en el paciente con determinada patología producto de este trauma, ¿no? Yo creo que está ahí colgado en el aula virtual, ese ATLS debe ser lo cotidiano, incluso ahora y cuando ustedes empiecen el internado, vayan leyéndolo, aprovechenlo en leer, ¿no? Cosas que van a poder tener una visión de lo que es el manejo de trauma y sobre todo interesante porque digamos, el libro base, el libro guía que todos llevamos en el día de hospital para manejar a estos pacientes víctimas de trauma, ¿no? Sí, doctor Roland, gracias por la invitación y por el apoyo de siempre y agradecer también la presencia de todos los alumnos e invitarlos, porque probablemente algunos de ellos va a ser internado en Revalidati, que nos busquen, que nos van a encontrar ahí en la sala para poder poner en práctica muchas de las cosas que estamos viendo en el curso, especialmente trauma, y vean como dicen, en la cancha realmente cómo se maneja los casos de un paciente grave en una sala de una emergencia tan compleja como la nuestra, ¿no? Muchas gracias. Ok, gracias a usted, doctor Arévalo, por su disertación, como siempre, de muy buena calidad. Gracias a ustedes, señores alumnos, nos estamos ya encontrando en la próxima clase magistral sincrónica.